verso 145, amén, del Salmo 119. Todavía queda por ahí algunos meses, pero siempre pudiéndolo haber resumido todo, no, porque definitivamente es un salmo con un contenido muy, pero muy, amén, muy efectivo. ¿Por qué? Porque hace alusión a la palabra de Dios, hermanos. Hace alusión a la palabra de Dios. Yo me gozaba con escuchar cómo lo único que quiere Dios es que podamos nosotros aceptar la condición en que podamos estar. ¿Quién conoce la condición en que yo estoy? Pues yo. Y tu condición, tú. Pero tanto mi condición como tu condición la conoce Dios. A Él no le podemos engañar. Amén. Por eso en el trato y en el proceso del salmista, vemos aquí que empieza: clamé con todo mi corazón. Lo dice: respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Y si se da cuenta, en los primeros versos sigue diciendo: a ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Y luego dice, amén, se anticiparon, amén, mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Casi por lo general, amén, cuando vemos estas cualidades o escuchamos de alguien tener estas cualidades, se da a notar una persona con un alto grado de humildad. Y mire que muchas de las veces es lo que nos está faltando: humildad. Humildad, hermanos. Para reconocer la condición en que estoy, necesito ser humilde. Y necesito tener muy, pero muy en cuenta que a Dios no lo puedo engañar. Por eso es importante, cuando vemos aquí en el verso 150, miren lo que dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. O sea, conocían las verdades del Señor, conocían los mandatos, conocían los estatutos, conocían los testimonios, mas sin embargo se alejaron de la ley, se alejaron de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Lo que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, mis amados hermanos, cuando vemos ahí en el verso 12, ¿qué pasa cuando alguien no acepta la condición que pueda tener en ese momento? Amén. Y que todo mundo sabe qué tipo de condición es, porque se da a notar por los frutos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es que yo me empiezo a alejar de la palabra de Dios? Cuando empiezo a demeritar, amén, en el amor que un día le tuve al Señor. Amén. Ahorita se hablaba del noviazgo, amén. ¿Cuándo es que un matrimonio viene en decadencia? Cuando ya no hay ese enamoramiento, porque ya se multiplicó en el hombre o en la mujer la rutina, la monotonía, y eso de una u otra manera no se da a notar, amén, en un matrimonio estable. Amén. Por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en el verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué decía el salmista, mi amado hermano? ¿Qué decía el salmista en el Salmo 119, verso 150? Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cuando yo ya no tengo, ¿verdad?, esos deseos de operar en la obra de Dios, cuando ya no tengo esos deseos, como dice aquí el salmista, de guardar los estatutos del Señor, cuando ya no tengo esos deseos, amén, de guardar sus testimonios, ya no hay deseos en mí de esperar en su palabra, ya no hay deseos en mí de meditar en sus mandamientos, es porque la maldad se ha estado multiplicando en mi corazón. Amén, amén. Tremendo, más que tremendo, y es donde me vuelvo un perseguidor de la obra de Dios. Amén. Y lo vemos nosotros, mire, en el libro de los Hechos, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos dice la palabra en el nombre de Jesús, amén. Libro de los Hechos capítulo 13, miren lo que dice en el verso 4, hablando de los apóstoles cuando llegan a la ciudad de Chipre y empiezan a predicar.
Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Amén. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, el procónsul de aquella entidad deseaba conocer el mensaje que llevaba Pablo. Amén. El mensaje. Pero vemos ahí la oposición de este falso profeta, de este mago, amén, fraudulento, que de una u otra manera quería echar mano de la palabra de Dios para tener un beneficio propio. Y ese es el problema. Cuando ya empezamos nosotros a ver, amén, lo que siempre hemos aprendido, cuando ya tenemos ojos solamente para ver a nivel de tierra, entonces tenemos una fe muy limitada. Porque nosotros tenemos que ver con nuestro corazón lo que con nuestros ojos no vemos, y es estar viendo cuando nos remontamos a las alturas como las águilas. La visión, ahorita nos enseñaba el pastor Brian, el panorama espiritual es más amplio. Es más amplio. Y eso va a hacer que a través de que yo tenga ese enamoramiento de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos, de sus ordenanzas, tenga una visión muy afinada, tengo un oído muy afinado, tenga una palabra muy certera, porque no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios en mi vida. Amén. Por eso cuando dice aquí, en el verso 8 del libro de los Hechos 13, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando ya no hay ese enamoramiento en mí, cuando ya no me gozo en venir a la iglesia y poner por obra estatuto, mandamiento, ordenanza, decreto, entonces voy a estorbarle a otros para que se alejen, amén, de la palabra de Dios. Y eso es tremendo, hermano. Porque cuando alguien opera en ese sentido, lo decíamos ahorita, lo dice en Mateo capítulo 24, es porque ya la maldad se está multiplicando en la persona. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Ese amor que un día teníamos cuando llegamos, ¿verdad? Y decimos, hoy me voy a estar, ¿verdad? Sirviendo en la obra. Hoy voy a estar en la obra. Hoy voy a ir a la iglesia. Hoy ya se me hace tarde para que llegue la hora de ir a la iglesia. Pero mire, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, amén. Dice, entonces Saulo, verso 9 de Hechos capítulo 13, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo, amén, se da a notar en lo que el salmista dice en el Salmo 119 del verso 45 en adelante. Está lleno de los mandamientos, está lleno de las ordenanzas, está lleno de los preceptos, está lleno de los testimonios, y en la palabra o en la ley de Dios se deleita, hermano. Ese es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Y no anda en la queja, no anda criticando, no anda por allí estorbando, amén, a los que están sirviendo en la iglesia. Por eso cuando dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Que aún estando yo en la iglesia, aunque yo pueda estar predicando, aunque yo sea el pastor, amén, tremendo cuando yo no llevo un mensaje, amén, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es el que tiene que venir a mi vida, y es el que tiene que venir a mi corazón. Y ayer lo decíamos en el estudio de los pastores, amén, para poder yo declarar y establecer ese verso de la palabra,
amén, cuando le decía el apóstol Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero si mi casa no ve que yo creo, voy a ser como Elimás el mago, voy a estorbarles para que se acerquen a aquel que verdaderamente anhela que también, no nada más yo, sino toda mi casa se deleite en el precepto, en el mandamiento, en la ordenanza y en los testimonios que Dios quiere que nosotros nos deleitemos, porque es lo único que nos va a salvar. La palabra de Dios, no las brujerías y las hechicerías, amén, que dan a notar chisme, murmuración, disensión, inconformidad, que da a notar un alto grado de orgullo, de soberbia, de vanagloria y de toda obra infructuosa de la carne. Eso no nos va a salvar, hermanos. No somos perfectos, pero sí tenemos que tener ese entendimiento como lo tenía el salmista, y que ahora también, en este tiempo, hay mucha gente que se opone a que las congregaciones nuevas emerjan y sigan predicando la palabra. No se les opone, amén, los inconversos, no se les opone, ¿verdad?, otras doctrinas, sino las mismas iglesias cristianas se oponen. Tremendo, más que tremendo, hermano, amén. Por eso dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor. No era Pablo, estaba lleno y revestido de la unción del Espíritu Santo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Dios abriendo el panorama y el Espíritu Santo dando testimonio, amén, del precepto, la ordenanza, amén, los mandamientos y los testimonios que Pablo había aprendido de parte de Dios a través de canales de bendición, como lo fue su padre ministerial, que era Gamaliel. ¿Sí recuerda eso? Gamaliel, pero por 3 años aprendiendo con los discípulos en Antioquía. ¿Qué es lo que a dónde quiero llegar? Que para yo deleitarme en la palabra de Dios, tengo que dejarme enseñar. Y lo primero que tengo que aprender es humildad en mi vida, humildad en mi corazón, amén. Porque si no, a las primeras de cambio va a salir la crítica, va a salir, amén, el escarnio, va a salir la inconformidad. ¿Y a dónde me va a llevar eso? A ser un brujo como Elimás, a sacar o apartar del camino a los que van esforzándose en el camino. Tremendo, más que tremendo. Por eso el salmista lo decía, amén, lo decía claramente en el verso 151: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido, el último verso, ahorita lo recalcaba el pastor Brian, hace mucho que ya yo he entendido, amén, tus testimonios que para siempre los has establecido, o sea, son eternos. Recordemos que todo mandamiento, todo precepto, toda ordenanza, todo testimonio, amén, son verdades eternas, amén, son obligaciones fijas, trascienden, no pasan, no caducan, porque la misma palabra lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que, mis amados hermanos, yo creo que el Salmo 119 está tan lleno y tan nutrido de estrategias poderosas que, si las creemos, vamos a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le decimos al pastor Brian? Gloria a Dios. Amén. Que nos siga usando el Señor en los ministerios que Dios le ha dado. Así que vamos a orar por la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.